Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. No sé si ya les platiqué, creo que ya les platiqué, pero mi primera chamba así en la vida fue de condonero. Desde entonces. Literal, o sea, era como mi destino, por el resto de mi vida. La salud sexual, dices tú. Exactamente. Y bueno, esto está conectado a lo que les he platicado de cómo entré a este mundo de la salud sexual y reproductiva, que alguna vez tuve una ITS, fui a como una clínica de una organización. Pero bueno, el caso es que cuando ya estaba metido en esa organización, había como un espacio donde vendían literal condones y lubricantes, que si de sabor, que si texturizados, que siento que hoy en día ya son mucho más comunes si los consigues en la farmacia. En ese tiempo. Pero hace 20 años, o sea, era así la súper sensación, que si tu condón rojo y así de sabe a chocolate, ¿no? ¿Sabes? ¿Alguna vez los probé? A mí se me hacían horribles. Sí, los probé, pero no eran muy buenos. Era más como la diferencia. Ajá. Pero bueno, la verdad es que fue un empleo bastante divertido porque pues básicamente era platicarle a la gente todas las cosas que podían hacer con estas cosas diferentes. Y enseñabas a ponerlo, claramente. Obviamente. No, pero además no era como una sex shop ni nada porque había como, no sé, libros y folletos informativos y era pues una organización de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que se llamaba la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar. Y bueno, el caso es que era como muy pues gay friendly por lo mismo. Entonces como que yo me la pasé muy bien. Lo único que no estuvo chido es que después de, creo que estuve ahí un año, como que desarrollé me volví alérgico al lubricante de los condones. No. Entonces yo abría como por 2-3 años yo abría un condón y se me ponían los ojos así como de sapo. No. Por tanto haber estado en contacto con esos. Pero bueno, ¿cuál fue su primera chamba? Y si no la primera, alguna que haya sido como interesante en su juventud. Pero nada más un paréntesis, gente. Si algún día le ven la cara hacia a Baruch, ya sabe dónde estuvo, dónde anduvo poniendo la lengua. Dejen ustedes la cara a la espalda. Así no, por eso ya no uso condón. No, el Baruch sí te viene manejando el soy alérgico al látex, ¿no? Así, ay, no. Oigan, pues yo mi primera chamba, así como yo creo que con onda formal y todo, y además que creo que estaba cool, fui maestra de aeróbics. Oh, wow. Si tú naciste del 2010 para acá, probablemente no sabes qué sean los aeróbics. Al menos que ya hayas visto The Substance. Exacto, qué oso, güey. Pues justo si viste La Sustancia, por allí vas a ver lo que hacía Akiko Bonilla, ¿no? Así 5, 6, 7, 8 arriba. Y sobre todo yo era especialista porque me tomé un curso y todo en step, lo que era el banco, ¿no? Entonces subía, bajaba, me encantaba. Ciertamente iba mucha señora y yo estaba muy chavita, entonces era como esta cosa de que parecía yo explotación infantil, pero no, la neta es que lo disfrutaba y me ganaba mis pesitos. Fíjate. Cool. Eso fue en Villahermosa, Tabasco. Viví mis años también por allá. ¿Qué edad tenía? Tenía 13 años, estaba en primero de secundaria. 13 años. ¿Y dabas clases a qué hace? ¿A señoras o a niñas o qué? Pues generalmente eran señoras. Y todo sucedió porque yo entrenaba, era atleta de alto rendimiento. Ay, es que soy un estuche de monerías, hermanes. Justo era lo que iba a decir. Sí. O sea, si ustedes conocen a Kiko en la vida real, van a saber que tiene así 1000 historias de que cantaba y no cantaba. Sí, también y di cantaba. Clases de spinning. Sí. Y graba de no sé qué. Todo eso, hermanes. Todo hecho. Pues imaginen, desde pequeñita. Entonces, como entrenaba, tenía de repente como mucha energía, dices tú. Y bueno, en este gimnasio me vieron que me pasaban muchas horas y la dueña me contrató, ¿no? Entonces me dijo, tómate el curso, vente, en lugar de estar aquí tú solita haciendo las pesas y tomando 20 clases, ¿por qué no empiezas tú a dar tus clases? Era una señora muy buena onda que como que me mentoreó en ese tiempo. Órale, una cubana. Qué interesante. ¿Tú, Alan? ¿Y tú pues qué estoy hacías? pensando, o sea, realmente, miren, pienso que lo primero que hice para generar un peso en mi casa, fue una vez que mi papá más bien me engañó y me quería mandar a un como campamento, como un summer camp, pero era con mis hermanos que son mucho más chicos que yo. Entonces imagínate que mis hermanos estaban en el kinder y yo ya estaba en la secundaria y pues evidentemente eran niños chiquitos. Entonces, obvio, ibas de nani. Ajá, iba como de nani, pero no. Y pues sí, o sea, más bien toda la familia estaba en el campamento de verano y pues ahí me dieron unos pesos por, según esto, estar como de anfitrión. Pero realmente pues también era que yo estuviera ahí en esa situación. Y ya, y después de eso no volví a tener un empleo formal hasta que ya entré al hospital a trabajar. O sea, ya después de la universidad.
Órale. ¿Y tú, Ángel? Pues ¿De monaguillo cobrabas? Porque sí sabía. Cada padre que pase al confesionario son 150 pesos y un pollo. La gente creerá que estoy bromeando. Gente, no. No, es que me acabas de romper mi fantasía, porque me acabo de dar cuenta que me explotaban desde chiquito, sí es cierto. Ahí me tenían en todas las Se sabe que esa institución explota. Claro. No, yo pensando hace rato, ¿cuándo empecé a trabajar? Pues claro, desde los 5 años. Imagínate. De los 5 años ahí tocándole la campana al padrecito y vete a ver qué más cosas. Y echando el humito ese, ¿no? El incienso y pidiendo limosna. Bueno, no pido la limosna. Órale, de 1000 usos. Qué bueno, decir que te hayan sacado cada gota de ese jugo. Ay, no. Pero bueno, al margen de la explotación infantil de la Iglesia Católica, el primer trabajo porque sí me pagaron, fue con mi papá. Mi papá es abogado y tiene un despacho. También te engañó. También. Mi papá me engañó muchas cosas, pero de eso fíjate que sí me pagaba. Como 20 pesos a la semana, pero me pagaba. Pero yo tenía como 9 años, yo creo. Y mi papá pues tenía su despacho y me contrató de archivero en los veranos. Entonces yo iba en el verano a trabajar con él. No había oficina, en la oficina no había lugar, entonces me ponían como era una casa de la oficina, me ponían como en el patiecito de la casa, y yo iba así huyendo del sol durante todo el día, moviendo el escritorio para ir aparte en San Luis. Además en San Luis. Pero lo interesante de esto es que desde muy chiquito mi papá me dijo, o sea, él pues era el jefe, entonces él llegaba a las, 10 de la mañana a trabajar, yo tenía que estar a las 7 de la mañana, y entonces para lograr eso, tenían 9 años o algo así, me enseñó la ruta de los camiones que me dejaban, entonces me tenía que salir a la esquina de mi casa, agarrar un camión, irme a la oficina de mi papá, llegar como cualquiera de los otros empleados. Amigo, eras un niñor. Qué fuerte. Eras un niñor. Eras un archivero. Archivar. O sea, pero ¿y por qué estabas en el sol? Pues no sé, pero pues es que ahí cabían a lo mejor los para aprender. No, porque justo como tenía un tinte de castigo esto. Tenía un tinte de castigo. Había como una bodeguita hasta atrás y entonces era el archivo muerto. Entonces la idea era ordenar el archivo muerto y meterlo en cajas. Entonces no sé por qué estaba en el sol, francamente. Hay generaciones que no saben qué es archivo muerto, ¿no? Así tienes una caja de archivo muerto, ¿qué es eso? Pero cuéntanos tu historia. Estoy seguro que también archivaste algo. Pero sí, así fue. Y luego ya muchas chambas después, pero hasta hablando de chambas, alguna vez hasta en la Basílica de Guadalupe. ¡Wow! Hay que echarnos un día unos tequilas y platicar de esas historias. Pero bueno, qué padre. ¿Su primera chamba cuál fue? Cuéntanos. Qué buenas primeras chambas. Y pues empecemos. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Oigan, pues hablando de chamba, hablando de trabajo, este es un tema que hemos abordado desde varios lugares e incluso en este mismo espacio. Pero quisimos traer a la mesa porque si no vives en Marte, te habrás dado cuenta que ahorita hay la conversación en torno a la diversidad, equidad e inclusión en los espacios laborales está en el ojo del huracán. Cualquier cosa que pase. El otro día, desafortunadamente, un accidente de un helicóptero que chocó contra un avión. Y rápido el señor presidente de los Estados Unidos de América salió a decir que era culpa de la diversidad, equidad e inclusión. Y entonces rápido, como la gente ni siquiera piensa, no se imagina, le creen el asunto a este cuate. Y entonces por un lado tienes a las personas que dicen, sí, cierto, es culpa de la diversidad, equidad e inclusión. Ya ven, se los dijimos. Y por otro lado, quienes nos dedicamos a esto, empiezo a temblar, ¿sabes? Se los compartí hace ratito antes de que empezáramos a grabar. Por el amor de Darwin, por favor, que no vaya a ser mujer o una persona racializada o un hombre gay quien iba manejando el helicóptero. Porque entonces va a ser leña al fuego. Pero bueno, todo esto, gente, porque me imagino que si estás en efecto escuchando todo esto, pues vale la pena traer esto a la conversación, sobre todo si eres una persona LGBT y has trabajado durante mucho tiempo en empresas o en lugares donde te has sentido segura de ser quien es, o por lo menos has empezado tu empresa de repente te echa como, no sé, un guiño por ahí. Y a lo mejor hoy estás pensando de ver qué sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues quisimos grabar este episodio para decirte que primero calma, que no todo está perdido, que hay muchas cosas que podemos hacer, que yo sé que se siente culero estar en este lugar, o sea, lo hemos platicado en otros episodios de
muchísimas de las cosas que dábamos por sentado hoy, en un abrir y cerrar de ojos, dices, hijo de la chinga, no mames, esto ya no lo estábamos discutiendo y otra vez está sobre la mesa, y eso genera miedo, genera angustia, y está bien. Pero entonces, para que tú te puedas llevar herramientas hoy de este episodio, la idea es que platiquemos un poquito, primero un poquito de por qué importan los espacios laborales seguros, no este show nada más de, ay sí, la diversidad, equidad e inclusión, ¿qué chingados es eso? ¿Por qué importa que tú puedas ser quien eres, completite en el espacio laboral? Por un lado, cómo se ven esos espacios laborales seguros, y segundo, si hoy trabajas en una empresa en la que ya se esté tambaleando este asunto, pues ¿qué puedes hacer? Último comentario nada más, porque lo decíamos ahorita antes de grabar. Para que te des una idea de las empresas con las que nosotros trabajamos hoy, más o menos abrazan o son un paraguas que abrazan alrededor de un poquito más de 1,5 millones de personas con las empresas que hoy trabajamos. Pero en México la población económicamente activa son 60 millones, 59 millones de personas se considera población económicamente activa. Quiere decir que hay 57 y pico o 58 y pico que no están en estas empresas que medio hacen esfuerzos. Y entonces a lo mejor es un reto duro ser una persona LGBT y muchas otras cosas en el México del corporativo, ¿no? Entonces, ¿por dónde arrancamos? Perdón por tan largo encuadre, pero ¿por dónde arrancamos? Sí, yo quería echarme 2 pasitos para atrás, justamente para quien quizás no haya visto en las noticias todo este tema de que incluso antes de que Trump asumiera la presidencia, varias empresas de origen estadounidense, pero con presencia en varias partes del mundo, anunciaron que iban a terminar con sus políticas de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, entre las cuales sí existen temas LGBTQI+, pero también otros temas como de otras poblaciones, temas de género, temas de discapacidad, etcétera. Como una manera, digamos, que darle un guiño a Trump de estamos contigo y queremos que nos trates bien. Entonces, antes de que nos lo pidas casi, nosotros vamos a tomar estas medidas. Y eso obviamente impactó no únicamente en lo que ocurre en Estados Unidos, sino que la presencia de estas empresas en otros países, incluyendo México, pues también muchas dijeron, bueno, bye áreas de diversidad e inclusión. Incluso aquellas donde tenían, por ejemplo, grupos de colaboradores abiertamente LGBT, algunas que participaban incluso en la Marcha del Orgullo, tanto en México como en otras partes del mundo. Entonces, bueno, por un lado está, digamos, que ese ambiente empresarial adverso. Pero por otro lado, aquí en México no debemos olvidarnos que efectivamente, como dice Ángel, pues si bien ha habido como un avance, tampoco podemos decir que la mayoría de empresas ya están, digamos, que ya estaban de este lado, digamos, que de entrarle al tema de derechos de personas LGBTIQ+. Pero incluso no sé si se acuerdan que el año pasado hubo desmadre con el sindicato del Infonavit, que rompieron una bandera de arcoíris que habían puesto afuera del edificio principal de Infonavit, que era como un tema más simbólico, ¿no? En el sentido de no es como que estuvieran atacando a una persona LGBT, sino más bien el hecho de que una institución se atreviera a poner una bandera fuera de su edificio les parecía terrible, ¿no? Inmoral, es decir, cómo se atreven a poner la bandera allá arriba. Y eso creo que es señal, ¿no? O sea, de que a pesar de que tenemos leyes, entre comillas, que prohíben la discriminación por orientación sexual y identidad de género, en realidad sigue ocurriendo mucho y las personas LGBT no estamos todavía seguras en los espacios de trabajo, o en la mayoría. Sí, y yo creo que es importante que les digamos a ustedes qué es exactamente esto de las políticas de diversidad e inclusión, porque lo que está pasando ahorita es que se está jugando con la confusión de la gente, ¿no? Entonces las personas tienen un descontento en general porque dicen, es que le están dando un trabajo porque es mujer, o le están dando un trabajo por cumplir una cuota LGBT o una cuota de discapacidad. Y la respuesta es que no es tan sencillo. O sea, sí existen acciones afirmativas, pero no nada más es eso. Son muchas políticas que ayudan a las empresas a que no se discrimine a ninguna persona en ningún espacio. Y que además haya ventajas, ¿no? Que haya un piso parejo para todas las personas independientemente. Entonces, como ahorita llegó una persona que es abiertamente anti-gay, ha utilizado esta desinformación para generar confusión. Y entonces ustedes van a seguramente recibir esta retórica política instrumentalizada que le falta información, ¿no? Yo creo que justo ahí está la clave, ¿no? Y no quiero caer en
en algo educacionista, ¿no? Pero sí es importante como informarnos un poco, documentarnos un poco de cómo históricamente había ocurrido suficiente opresión como para que hoy se esté compensando, se esté metiendo este calce desde lo que llamamos las acciones afirmativas. Entonces, lo comento porque de pronto veía mucho en el Instagram, por ahí en algunos reelsillos, comentarios alrededor de que qué bueno, porque estas cuotas o estas acciones en favor de estas poblaciones que se han llamado de alguna manera como en situación de vulnerabilidad o vulnerables, y es que ciertamente están colocadas en situación de vulnerabilidad, no es que su naturaleza así lo sea, pues nada, era como un privilegio, ¿no? Es que están dándole preferencia a las mujeres nomás por ser mujeres. Lo hemos hablado en otros episodios, pero es que verdaderamente hoy es el tiempo en el que toca ser valientes y tomarnos la paciencia y el tiempo para explicar y dialogar y poder como comprender con estas personas que tal vez no han contactado con la información o con la reflexión, para ahora sí que estar de este lado del equipo, ¿no? Estar de este lado de la historia, en donde sí podemos seguir viendo cómo accionar hacia que esto no siga desapareciendo, es más, a que lo podamos seguir recuperando, porque está de la chingada que se crea que es privilegio lo que vino a ser por un periodo muy chiquito una suerte de reparación de daño. Y eso no está bien, que ya como si fuera un artículo decorativo, insisto, se quita y se ponga. No, mi gente. Yo pensaba mucho en las cuestiones, por ejemplo, de las personas trans. No nada más porque ahorita se dejen de nombrar, o sea, desaparecen las personas no binarias. No, mi gente, ahí siguen existiendo, ¿no? No porque un determinado gobierno, no porque el Estado no las quiera mirar, no existen. Entonces, lo estoy hablando muy metafóricamente, pero conecten con esta idea. No es algo que desaparece y aparece nada más a capricho. Estas cuestiones tenían que ver con reparación de daño, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, para aterrizarlo a lo concreto, una acción afirmativa es implementar un baño universal dentro de una oficina, ¿no? Que de repente tenemos una problemática de que hay personas trans o hay personas no binarias que tienen la problemática de no poder entrar o no tener un baño que les nombre. Entonces abrimos un baño que es universal, que además ayuda para las personas que viven con alguna discapacidad, que además sirve para personas que a lo mejor tienen familia, ¿no? Que traen a 3 o 4 niños y te pueden cambiar. Y además puede entrar cualquier género adentro del baño. Entonces eso atiende a una problemática, y la forma en la que a veces se instrumentaliza es, están teniendo privilegio para las personas trans de hacerles un baño especial. Ajá. Hay una persona en esta empresa que no puede hacer pipí en un lado en paz porque se siente violentada. Entonces, eso es una acción afirmativa, por ejemplo. Ahora, nada más, ahorita llegamos a la parte de acciones afirmativas, pero la creación de espacios laborales seguros tiene que ver con mucho más. De hecho, son un poquito como la cereza al pastel, ¿no? Vamos un par de pasos para atrás. Lo decías ahorita, Kiko, el tema de si te vas a los 70s, 80s y le tomas una fotografía así ahorita al mundo corporativo, te vas a dar cuenta de que todo el mundo corporativo era exactamente igual. Todas las personas que estaban ahí se veían igual, sentían igual, se caminaban igual, se vestían igual. Todo era idéntico, comían igual. Y estudiaban en las mismas universidades, iban a los mismos lugares de entretenimiento. O sea, todo era lo mismo. Te voy a poner puesto de otra forma, era puro hombre blanco, cisgénero, heterosexual, de cierta edad, ¿sabes? Así se veían el mundo corporativo. Con privilegio económico. Con un montón de privilegio económico y un montón de otro tipo de privilegios. Y al mismo tiempo este mundo corporativo en los 70s, y digo 70s y 80s porque 90s todavía seguía, era abiertamente discriminatorio. Si tú no te parecías a este cuate cisgénero, heterosexual, blanco, con todos estos esquemas de privilegio, la empresa simple y llanamente no te contrataba. Punto. No cabías. O te contrataba para ciertos trabajos, para ciertos puestos en los que pues podías tolerar tu presencia. Y esto aplicaba para la mitad de la población, mujeres, pero también para las personas LGBT y cualquier persona LGBT que se pareciera a este grupo de personas, pero que por su orientación o identidad de género no cupiera, entonces tendría que estar en el closet permanentemente. Las personas con discapacidad, las personas racializadas, échate un clavado y vas a ver la historia. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que había una posición abierta de discriminación de parte de les valía un
kilo de verga, pues es, si no te pareces a mí, no entras. Y entonces lo que empezó a pasar es que los activismos empezaron a incidir en el mundo corporativo para que primero tuviéramos las poblaciones acceso a ese poder económico, esa posibilidad de desarrollarte, mantener a tus familias, etcétera. Por un lado, pero no solo ya cuando entrabas allá adentro, sino que allá adentro la pasaras más o menos bien. Porque no la pasábamos bien. Porque estar en el closet no es pasarla bien. No saben, cuando yo trabajé en la Cámara de Diputados, no saben cuántas veces tuve que matar a mis abuelitas. Cuántas abuelitas maté. Porque cada vez que me invitaban a una cena, si tenía mi güey, no podía ir con mi güey, ¿no? Y tenía que inventarme 20 pretextos o 20 abuelitas muertas para decir por qué no fui a esto. Y, por supuesto, inventarme a 35 mujeres a las que les había puesto ese día, ese fin de semana, por todas partes. Ya me callo con esto. Va más allá de solo de meter un calce. Eso es un poquito en donde estábamos ahorita. Pero empezamos por trabajar con las empresas y decirles, oigan, ni madres, ya no puedes discriminar abiertamente. Tienes que contratar gente, la tienes que contratar y la tienes que contratar bien, y le tienes que pagar bien, y tienes que tener los mismos beneficios y las mismas prestaciones y las mismas posibilidades de crecimiento. A eso le estábamos apostando. Y hoy, eso que ya dábamos por súper sentado, estamos diciendo, ay, güey, ¿qué pedo? Ya nos lo quitaron. Sí, mejor sentado, ¿no? O sea, no como súper No, lo dábamos por sentado de que ahí va. Anteriormente. Sí, o sea, quería decir que, por ejemplo, sí en el mundo corporativo, pero por ejemplo también en el gobierno, ¿no? O sea, como en las instituciones de gobierno también vemos como hace 20 años eran puros hombres, en su mayoría también pues más blancos, ¿no? O sea, incluso este tema también racial, pues hoy en día es un poquito más visible, pero seguimos muy atrás, ¿no? O sea, pero estaba pensando, por ejemplo, en esta lista que cada año saca la revista Expansión de los 41 personas LGBTIQ más, como más mejor posicionados, digamos, que en el mundo corporativo. Y la verdad es que la mayoría no tienen un puesto así como súper ejecutivo, ¿no? O sea, como algunos sí, pero pocos. Casi no hay mujeres trans, ni hombres trans, ni mujeres, ¿no? O sea, ni mujeres, además. Mujeres lesbianas. Entonces sigue, o sea, y quienes están ahí muchas veces son hombres gays, pero también blancos con cierto privilegio, lo cual obviamente, como siempre decimos, no es por criticar a quien tiene esas características, sino más bien solo por cuestionar más bien pues cómo funcionan estos privilegios. Que hagamos como este análisis que decían, ¿no? De la foto. Visibilizar quién sigue llegando. Pues. Exacto, pero ahí es donde uno se da cuenta que pues todavía no estábamos llegando hasta esas posiciones máximas, ¿no? Y entonces, pero volviendo al tema, por ejemplo, de personas trans, además de que no hay, digamos que en posiciones ejecutivas, tampoco hay, digamos que en muchos empleos formales. O sea, y en muchos países, por ejemplo en Argentina, que si no me equivoco fue el único país, era el único país de América Latina donde había una ley de cupo trans, ¿no? O sea, donde las instituciones, las empresas tenían la obligación de tener, si no me equivoco, por lo menos 1%, o sea, no más 1% de personal trans, y casi nadie lo logró, ¿no? Pero, y como dice Ángel, les empezaron a echar la culpa de un montón de cosas, y cuando llega Milei lo echa para atrás, ¿no? Igual les echa la culpa de un chingo de cosas, pero sí es muy preocupante, ¿no? Entonces que en el caso particular de personas trans, pero también de mujeres sáficas, pues en realidad seguimos teniendo muchísimos problemas, ¿no? O sea, incluso en aquellas empresas donde hay un statement a favor de la diversidad e inclusión, ¿no? O sea, como que quizás tampoco hemos trabajado lo suficiente como en la demanda, ¿no? O sea, que no sabemos qué tanto haya sí personas trans o sí mujeres lesbianas aplicando por ciertos empleos. Sabemos que el nivel educativo también influye mucho, ¿no? O sea, muchas veces pues el no tener el acceso a tener, por ejemplo, una maestría o incluso acabar la preparatoria, a hablar inglés, ¿no? O sea, este tipo de cosas pues en este país pues sigue empezando un montón, y pues de acuerdo con nuestros privilegios aquí sí, independientemente de si seamos gays o no, pues los hombres seguimos teniendo pues más acceso en general. Déjame nada más, qué bueno que sacaste lo 41+1. Yo soy como socio del despacho Adil, que promueve con Expansión la lista de 41+1 LGBT los negocios. Lo que nos hemos ido encontrando en el tiempo es justo eso. La primera vez que la publicamos, puro vato. Lo cual está padrísimo. Y sabíamos que iba a pasar así, ¿no? La segunda, pues por ahí 1 o 2 mujeres lesbianas. Por ahí. Y hoy estamos, si no me equivoco, por el rango de 12 mujeres en representación de 41, ¿saben? Y han habido 1 o 2 por ahí, 3 máximo mujeres trans que han participado en la lista. Y no saben el trabajo que nos cuesta, porque salimos a buscar los perfiles, porque salimos a decirle te queremos, pero uno, o no cumple con el requisito de estar en posiciones de liderazgo lo suficientemente altas para el tema del criterio de expansión, o 2, están ahí, pero no son visibles, porque ser visibles les puede costar la chamba. Claro. Y entonces es bien complejo, pero sí invita a la reflexión de
en esta burbujita, otra vez en la que vivimos, aún en esta burbujita, la representatividad de nuestras poblaciones está por los suelos, ¿no? Es que regresamos ahora sí que como que a la casilla de inicio, porque me hace pensar y nos recuerda pues la importancia de construir espacios laborales seguros, en donde las personas se puedan sentir cómodas de ser visibles. Pienso en precisamente las mujeres diversas, porque por ejemplo, al menos desde ciertos contextos, creo que hay quienes prefieren posicionarse desde el tema del género, ¿no? O sea, como sumarse, por ejemplo, a un grupo de afinidad o a proyectos que posicionan a la mujer trabajadora y de pronto no se permiten tal vez visibilizar su intersección de que tal vez también soy una mujer trabajadora, pero también soy lesbiana o soy bisexual, o por ejemplo hay quienes se abanderan y bien pues buenamente con el tema de, no sé, soy mamá, pero a lo mejor soy mamá también diversa. Entonces sí me hace pensar un poquito en que tal vez hay mujeres que si se aventuran a hacer algunas cuestiones de activismos, de sumarse, de querer cambiar el pedo en sus espacios laborales, tal vez lo pueden hacer desde estos otros frentes porque maybe la parte LGBT no está tan segura o tal vez ninguna, y ahí es donde tenemos pedos mayores, ¿no? Porque literal hay, y pasa, hay empresas en donde hay mucho personal tal vez que son mujeres, ya hablemos de sus distintas intersecciones, pero que justo no tienen una voz, ¿no? O que, bueno, nos ha pasado de pronto en Adil dar alguna conferencia y demás, y que las chicas empiezan a escuchar como cosas, pues sí, alrededor de sus derechos y de cosas que pueden alzar la voz y reclamar. Pero pensaba un poquito, decía, la parte de, regresamos a lo importante que es construir espacios laborales seguros, pero también de cacarear que sigues siendo esa persona, esa empresa, esa organización que se suma, que está aliada a estas causas, a estas poblaciones, porque de esa manera puedo ir y aplicar, ¿no? A lo mejor yo me permito ir y pues mandar mi currículum a una empresa que sé que me va a echar la mano, en donde voy a poder ser quien soy, etcétera, etcétera. Puede favorecer que el talento se permita llegar, sumarse, ser visible, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso seguir escalando. Pero hoy en día lo que a mí me revienta es que la gente está comprándose la idea de que quitar esto de vamos a favorecer tal vez la visibilidad o la atracción de talento diverso o de talento atravesado por algunas de estas intersecciones, con el discurso de es que vamos a traer a los mejores candidatos. Y estoy usando deliberadamente el masculino genérico, no, claro, como no como genérico, sino ahora sí que como esto es de hombres. Entonces se siguen creyendo la idea de no, qué bueno, que se contrate a la persona mejor capacitada. O sea, pienso en que yo tengo personas muy queridas que se creen esto y que creen de verdad que esto nos invita a entonces echarle más ganas y preparémonos mejor, comunidad. Y no, güey, muchas veces es una cuestión de, sí, privilegio y de muchas otras relaciones, cosas ahí que no alcanzamos, ¿no? Sí, no, o sea, y además otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que son las que pueden acceder a educación? Sí, esos mejores candidatos. Mucho más fácil, pues evidentemente van a ser siempre las mismas personas. Y ya regresando a la seguridad psicológica, que ya hablaremos en otros espacios de seguridad psicológica, es que los equipos diversos verdaderamente son los que mejor resuelven las cosas. Esto ya lleva estudiado desde hace muchos años. Google tiene, de hecho, un proyecto que se llama el Proyecto Aristóteles, que lo que hace es siempre tratar de contestar año con año la pregunta de cómo puedes optimizar un equipo de trabajo. Y la respuesta es que si tú tienes en una mesa sentada personas que más o menos piensan igual, que tienen el mismo background, pues evidentemente van a resolver los problemas o tienen solamente un punto de vista para resolver los problemas. En cambio, si sientas a muchas personas con diferentes niveles de educación, historias de vida, etcétera, etcétera, vas a tener mucha mayor diversidad dentro de la resolución de conflictos, ¿no? Y eso es algo que pues, realmente las empresas tendrían que ver, ¿no? No es la persona mejor capacitada, sino que tendría que tener de todos los perfiles para poder tener una mejor empresa. Y la problemática actual, otra vez, regresando al contexto sociohistórico de ahorita, es que vamos a tener que contrarrestar a alguien que deliberadamente está diciendo no a la diversidad.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, en términos sociales, decir, a ver, sí voy a decir, a lo mejor yo, puedo decir que las personas diversas valemos. Pero además, creo que las empresas también tienen que tener posturas robustas dentro de sus espacios y decir, no, o sea, a nosotros no nos importa lo que opine el presidente de Estados Unidos. A nosotros lo que nos importa es ser vanguardistas, ir más adelante, no estar atrapados en 1955 y reconocer que todas estas cosas son bondades para nosotros aquí y a nivel social y a nivel global. Sí, y además yo quería retomar el tema, por ejemplo, de la visibilidad y no solamente en el mundo corporativo. Digo, yo obviamente por temas de trabajo tengo mucho más contacto con gente del área de la salud y sobre todo pues de las instituciones públicas de salud, ¿no? Que si el IMSS, que si el ISSSTE, que si la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, etcétera. Y por ejemplo, algo que sucede mucho ahí, ¿no? O sea, particularmente en el actual gobierno, es que hay una buena visibilidad. Por ejemplo, en el mes de junio casi todas ponen como su logo de arcoíris, ¿no? O sea, hay statements abiertamente pro LGBT, lo cual es muy reconocible, ¿no? O sea, y aplaudo que se haga eso, pero no hay tanto trabajo, por ejemplo, de capacitación, sensibilización hacia adentro, ¿no? Entonces, aunque yo tenga mi logo de mi institución en arcoíris durante el mes de junio y aunque haya un protocolo de atención para personas LGBT que buscan servicios de salud, resulta que si eres un residente, por ejemplo, de una especialidad médica en el IMSS y tu jefe es homofóbico, pues no te vas a atrever a denunciarlo porque sabes cómo es la jerarquía en los temas de los hospitales, ¿no? O si tú estás en otra institución, ¿no? De gobierno y sabes que sales a denunciar, no sé, homofobia en redes sociales, pues en ese momento no solamente tienes el riesgo de perder tu trabajo, sino que te cancelen y no te vuelvan a dar trabajo en gobierno, ¿no? Entonces, esas cosas que no solamente responden en el mundo corporativo, o sea, siguen pasando mucho y desafortunadamente también las instituciones que deberían estar ahí para apoyar en este tipo de casos, como es por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los consejos para prevenir y eliminar la discriminación, pues de repente no tienen muchos dientes, están muy debilitadas y entonces pues tampoco nos da la confianza de que pues voy a poner una queja, voy a denunciar, porque pues puede ser que no progrese, ¿no? O sea, sabemos que en este país te pueden no contratar o te pueden despedir por el hecho de estar embarazada, ¿no? Es algo tan básico como estar embarazada. Y pues que esperamos también otras personas que pertenecemos a otras diversidades, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que sí quiero también mencionar es que más allá de que estas instituciones de repente sean débiles o que los mecanismos no tengan tantos dientes, yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no? O sea, obviamente cuando sea posible, cuando no esté en riesgo tu integridad física, tu integridad económica, si tienes 3 hijos, pues quizás no quieres perder la chamba aunque te traten mal. Pero bueno, el caso es no quedarnos con los brazos cruzados y que realmente también utilicemos estos avances normativos y legales que pues de una forma u otra tenemos en México. O sea, lo interesante de lo que dice Baruch es que finalmente esto se replica en otros espacios, no nada más en el mundo corporativo, porque las personas vivimos en todas partes y estamos en todas partes y estos desequilibrios de poder y de privilegios o sistemas se replican en todas partes. Y nada más quiero retomar un poco lo que decían tanto Kiko como Alan para mí lo peligroso de lo que está pasando ahorita es que es muy fácil construir esta narrativa de este es el enemigo, como cuando las personas entre comillas pro vida dicen que pues sí, que son pro vida, que es muy fácil de quién va a estar en contra de la vida, ¿no? Con los niños no, a menos que sean migrantes, ¿no? Y los mandan así solitos de vuelta a su país, ¿no? Pero a lo que voy es que es muy fácil construir estas narrativas de ponerle un nombre, un enemigo, una enemiga, lo que sea. Está pasando eso con la diversidad, equidad e inclusión y por eso la importancia de que tú hoy sepas que la diversidad, equidad e inclusión va mucho más allá. De hecho, nunca tuvo que ver con traer a la gente a pesar de, sino gracias a. Y déjame parafrasear un poco esto, porque uno de los discursos que lo decía tanto Alan como ahorita tú, Kiko, es que como que está migrando esta idea de decir, es que, ojo, mi masculino genérico, todos somos iguales. Y entonces, en efecto, el echaleganismo y la meritocracia entra al asunto, pero porque a mí me parece, y que la gente, es muy lógico este argumento, ¿no? Es, échale ganas, si eres lo suficientemente bueno, te contrato, ¿no? Ese es el argumento. ¿Para qué necesitas otra cosa si eres buena, te voy a contratar? Y es que, como ya te platicaron aquí, así no funciona el mundo, primero. Pero segundo, también los criterios con los que hemos decidido toda la vida, quién es bueno o quién es malo o quién es buena y quién es mala, están mal. Y lo decía ahorita Alan, es cuando tienes una mesa diversa, con historias de vida diversas, funcionas mejor. ¿A qué quiero llegar con esto? Las personas con nuestras historias de vida diversas, y no diversas nada más sexualmente, sino diversas en general,
traemos un valor agregado a la sociedad y por supuesto al mundo corporativo. Y entonces sí, a lo mejor no voy a venir de Ibero, ni voy a tener 850 años trabajando en el despacho de mi papá, y a lo mejor no voy a tener las relaciones pero tengo otras cosas que son igualmente valiosas o incluso a veces pesan más para la toma de decisiones y para elevar productividad y para el caso de negocio, pues. Entonces, no nos distraigamos porque sí se construyó muy fácil esta narrativa de la ley es, bueno, pues aunque seas mujer. No, güey. No es ponle 10, ¿no? Ponle 10. No. Contrato, y una vez que estás adentro, además, vas a cumplir con los mismos estándares de las personas que están aquí adentro, ¿eh? Nada de que nada más que es porque es gay y entonces le dieron el puesto. No, güey. Mi chamba me cuesta y a veces me cuesta el triple de chamba que a ti, ¿sabes? Entonces, y pensaba ahorita con lo del jefe del interno, ¿no? Que decía, del residente que decías ahorita. Piensa cuántas veces, si tú eres una persona hetero, cuántas veces te has tenido miedo, de verdad, miedo de que te vayan a correr por ser heterosexual. Porque hay un chingo, por ser homosexual. Si no has tenido ese miedo, compa, pues empieza a entender por qué hay un desequilibrio, cabrón, ¿no? O sea, sí es importante. Y si a lo mejor no por tu orientación, pero en el caso de ser, porque te embarazaste, la ansiedad, el pánico de me embaracé y ahora qué chingados voy a hacer. Sí, aquí también hemos hablado mucho del caso de VIH, ¿no? O sea, vivir con VIH, o sea, que estás en la empresa ya no hay tanto pedo, si yo soy gay, etcétera, pero si se enteran que vivo con VIH, aunque mi chamba sea secretaria ejecutiva en una máquina de escribir, o sea, van a empezar a soltar chismes, van a buscar algún pretexto para correrme, ¿no? Y entonces también aquí hay que mencionar que en muchas empresas, justamente también como parte de estos esfuerzos de diversidad e inclusión, o sea, se habla abiertamente de vivir con VIH, claro, o tener alguna otra situación de salud por las cuales se suele discriminar, ¿no? Y todo eso me hace regresar a que sí tenemos una cultura que segrega demasiado, ¿no? O sea, como que sí, siempre categorizamos a las personas y creo que eso es algo que es una gran deficiencia en nuestra educación y en nuestra cultura. O sea, porque no lo veo en otros países o en muchos otros países como que no los educan a ser así. Siempre valoran como estas cosas muy diversas, como el tener diferentes cerebros a diferentes personas. Y nosotros siempre vamos a criticar a la que no estudió en la escuela pública, en la escuela privada, en la que no habla inglés, la que no es así. Entonces, el poder modificar esa parte cultural y tener esa parte educacional creo que puede cambiar muchísimo la forma en la que concebimos los espacios seguros, ¿no? También para ti. Y perdón, pero no vas a cambiar eso si no te relacionas con personas que no se parezcan a ti. O sea, la diversidad te obliga a ver las cosas distintas. Tienes que toparla. Tienes que topar. Sí. Que tope y que tape. Yo estoy con un nudo en la garganta, yo voy a llorar. Hermanos, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que hablar un poco de eso. Vamos yo creo que, no sé, producción, acercarnos hacia poquito tiempo, cierre, pero como empezar a traer ideas a la mesa. ¿Qué podemos hacer de frente a que si en mi empresa se cayeron las estrategias, los programas o los apoyos, si está volviendo a existir este temor, esta densa como energía, ¿no? LGBT-fóbica o de cualquier otro tipo, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo les doy un tip. Una de las cosas que nos ha enseñado el haber estudiado el mundo corporativo, la evolución del mundo corporativo, en Estados Unidos en particular, porque es donde lo hemos estudiado más, es que nos dimos cuenta de que las personas, como en los temas sociales, políticos, culturales, las personas hacemos la diferencia. Entonces, la chamba en realidad está mucho de tu parte. No, tómate en serio tu rol dentro de la empresa, porque puede ser quien llega, hace su chamba y se va, porque a lo mejor lo puedes hacer y estás cómodo haciéndola, pero la mayoría de las personas no pueden hacer eso, ¿va? Entonces, toma un rol activo y justo uno de los aprendizajes que nos dejó la revisión histórica del mundo corporativo es que lo que llamamos grupos de afinidad, es decir, que las personas de ciertas poblaciones se van organizando dentro de las empresas para exigirle dentro de las empresas mejores condiciones, mejores prestaciones, igualdades frente a la en términos de políticas, procesos, procedimientos, etcétera, etcétera, sirve y sirve mucho. Entonces, recomendación número 1 es revisa si en tu empresa ya tienes grupos de afinidad. Si los tienes, métete, involúcrate. Te va a quitar tiempo, sí, te lo juro, pero vale la pena. Lo haces por ti y lo haces por las demás personas. Y si no hay un grupo de afinidad, búscalo. Si estás como decía Baruch, que es bien importante, si estás en una zona segura para hacerlo, ¿no? Si estás en ese momento, pero si estás, hazlo, involúcrate. A las empresas que hoy se están bajando de estos lugares públicamente, el costo interno tiene que ser altísimo.
no te pueden llevar diciendo 30 años que le apuestan a la diversidad y están en la marcha y con un plumazo de un día para otro decir... Ya no. Y entonces Baruch y Ángel y Akiko y Alan así en chiquito diciendo, bueno, papá, gracias. No, te levantas. No, en el closet es para la ropa, cabrón, ¿no? Esa es mi primera recomendación. No sé qué es eso. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que tal vez mucha gente que nos escuche no lo pueda integrar tan fácilmente porque lo puede sentir muy ajeno. Pero la forma en la que yo quisiera ponerles un ejemplo es cómo están sintiendo ahorita que están corriendo a todos los migrantes de Estados Unidos. O sea, siento que Estados Unidos literal está cancelando todas sus políticas en torno a personas que sean diferentes a ellos. Que no sea hombre, blanco, sí. Sí, entonces es eso que si pasa en tu empresa, quéjate. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Pues dejar de consumir productos de empresas que no son o que apoyan estas iniciativas anti-diversidad e inclusión, anti-migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean, acérquense a TikTok o a cualquier red social y vean qué empresas no están siendo parte de eso. Y lo mismo, si dentro de tu empresa están teniendo estas problemáticas, quéjense, empiecen a hacer una revolución dentro de sus grupos de afinidad, vean, o sea, hay que tener como un gran escrutinio y entonces todo, pues sí, hacer algo al respecto. Sí, yo quería mencionar, hace rato ya decía lo de utilizar las leyes, las instituciones que existen, pero creo que otro tema importante será pues asegurarnos que aquí en México no haya estos pasos para atrás, ¿no? O sea, porque esto que estamos hablando está ocurriendo por culpa de Trump y aunque queramos o no, en un mundo tan globalizado, nos está pegando a pesar de que estemos en otro país y a pesar de que tengamos leyes distintas. Sin embargo, o sea, sabemos que por cómo van las cosas en muchas partes del mundo, pues las cosas se pueden poner peor. No dejemos que en México se pongan peor. Sí. Y pues yo diría, por último, usa tu privilegio cualquiera que este sea. O sea, si tu privilegio tiene que ver con tener acceso a internet y un smartphone, úsalo bien, úsalo para compartir información de valor, información que explique todo esto que hemos conversado. No sé, para compartir si ves de pronto en tu típico grupo de WhatsApp cosas que estén perpetuando este odio y esta desinformación, que además, qué miedo, ¿no? Con todo lo que pasó con Facebook, con Meta, ¿no? Y Zuckerberg, y justo el permiso de seguir socializando información tan peligrosa. Tenemos que hacer un frente a veces desde el privilegio de tener acceso al fucking internet. Pero si tu privilegio es ser una persona en una posición de liderazgo, en una posición en la que se pueden tomar decisiones diferentes como estas que decía ahorita Ricardo, ¿no? De blindar México, de blindarnos las empresas mexicanas o las de otros lados, no sé. Esta parte es más, voy a sonar capacitista, pero lo digo con la disculpa anticipada, ese uso de la voz, quiero decirlo metafóricamente, es un privilegio. Si tienes manera de hablar de esto y socializar una reflexión para que cosas se cuiden o cosas se accionen, hazlo. Y yo pensaba al principio cuando platicábamos un poco fuera del aire de esto, que también podemos como jugarles a darle la vuelta. Si de pronto en estas empresas en las que se están quitando las estrategias o que deliberadamente se están tomando estas posturas anti-LGBT o anti cierta población, usa otro frente. Probablemente se quedan con cultura y no sé qué. Pues desde cultura y no sé qué, metes un tema por allí o te metes una efeméride, ¿no? Si se quedan con género porque tenemos una presidenta, buenísimo. Pues desde género hablemos de lo LGBT. O sea, busquemos cómo posicionarnos hasta en el 15 de septiembre a traer pinches estos temas a la mesa porque no nos van a callar. Entonces, usa tu privilegio cualquiera que este sea. Si eres docente, si eres madre o padre de familia, exadre, si eres una persona que tiene a tu alrededor la capacidad de llevar educación integral en sexualidad, hazlo. También lo podemos empezar a planear para futuro, ¿no? A lo mejor no accionas ahorita, pero empiezas a sembrar el terreno para mañana. No dejemos de tomar estas acciones y de tomar los espacios, ¿no? ¡Qué mierda! ¿Qué nos lubrica, qué nos reseca? ¿No? Vamos para allá. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Cambia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Oigan, pues vamos a ver qué nos seca, qué nos lubrica y arranco yo. A mí, como sabes, yo me dedico
24/7 a esto, por lo tanto, pues he estado muy seco las últimas semanas. Pero también me seca en general, ¿no? Lo que está pasando, lo que les decía al principio, esta idea de que todas estas conversaciones que yo daba por dadas las estoy volviendo a tener y no está cool. Y me seca mucho, lo decía Ricardo hace ratito, que estemos tan lejos de este imbécil y que abre la boca y nos mueve el día. Entonces está muy cabrón, o sea, de verdad yo no pensé que fuera a ser tan rápido el desequilibrio, el desmadre, la tormenta. Es como que el club de Toby de los idiotas está gobernando el mundo, ¿no? Está impresionante. Entonces y hacen eco rápido y entonces aunque no es una empresa de Estados Unidos, es una empresa mexicana, pero que le tiene miedo y entonces, güey, verga, todos los días. Entonces, calma, ¿no? O sea, yo me lo estoy diciendo a mí solito, calma. Pero hay algo que me lubrica y lo decía más o menos Baruch también ahorita, y es que al tiempo que todo esto está pasando allá, aquí en México sí tenemos un contexto distinto. Pero si nos dormimos, nos van a coger. Entonces, me lubrica mucho que estamos ya trabajando, hemos tenido varios meses de trabajo con grupos que se dedican a la diversidad, a la equidad y la inclusión, a promover espacios laborales seguros, para empezar a generar ideas de ver cómo podemos contrarrestar esto que tarde o temprano nos va a llegar. Yo veo en el futuro no muy lejano a un imbécil, como Salinas Pliego, que ya vio que estos discursos venden. Y entonces mañana va a estar postulándose a la presidenta un trompito chiquito acá. ¿Cómo evitamos, si ese güey llega, cómo le hacemos para tener el marco institucional, jurídico, etcétera, social, para que cuando llegue no haga el desmadre que está haciendo allá? Eso es un poquito lo que tenemos que hacer. Y sí, me invito a mí mismo, pero también a mis colegas que se dedican a estos temas, a la autocrítica. Porque sí también creo que mucho de lo que estamos haciendo es, si estamos del lado correcto de la historia, si estamos haciendo lo que se supone que está bien, pues también por alguna razón no está permeando tan fácil el mensaje y si un mensaje tan bruto, tan imbécil del señor baja así de rápido y nos mata a los nuestros, pues entonces algo tenemos que hacer distinto. Entonces invito un poco a la autocrítica y ahora sí, no sé, ¿quién se anima? ¿Quién arranca? Pues si quieren yo de lo que me seca ya hablamos un montón. Obviamente todo está, bueno, no todo, pero sí está bastante de la chingada en general. También en el mundo de salud, este tema de el apoyo de Estados Unidos para VIH y para temas de derechos humanos en general. O sea, esa es una de las cosas que últimamente me tienen como más seco, ¿no? O sea, muchas organizaciones, incluso aquí en México, pero en varias partes del mundo, que trabajan temas de migración, de libertad de prensa, de todos los derechos que se les ocurra. Estados Unidos ponía dinero para eso, ¿no? O sea, sí, muchas veces decimos pinches gringos, nos cagan la chingada, pero la verdad es que sí apoyaban muchas causas que auténticamente estaban haciendo la diferencia en México y en otros lados. Lo que sí me lubrica es que sabemos que tenemos un chingo de aliados, ¿no? O sea, incluso en aquellas empresas, ¿no? Que desafortunadamente están desapareciendo sus áreas de diversidad e inclusión, sabemos que hay gente muy chingona que ha hecho mucho trabajo y que seguramente seguirá haciendo mucho trabajo a pesar de que ya no tenga como quizás tanta capacidad ahí adentro. Y aunque su empresa no salga con el logo en la marcha en este junio, seguramente ellas sí estarán ahí presentes, ¿no? O sea, porque esto no se puede acabar de esa forma. Así que pues también me lubrica saber que pues sí hemos creado una gran comunidad y se sigue, digamos que pues expandiendo hasta cierto punto de modo hormiga, aunque los señoros que están más arriba no les guste y no lo quieran. Así que pues yo me quedo un poco con eso también para evitar un poco esta tristeza y miedo que he tenido estos últimos días. Ay, pues a mí me lubrica nomás mi ojo el llorar por todo esto. No es cierto. Creo que sí, coincido un poquito con esto. Ni modo, como que no. Voy a aplicar el por dos. No, pero sí creo que es el escuchar que personas de pronto en la consulta o en otros espacios, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, bueno, paréntesis, Itzel Aguilar, mi novia tenía un bonito programa en radio pública, en Limer, ¿no? Que se llamaba El Aleatorio, y después de 12 años de estar al aire, el pasado jueves fue su último programa, ¿no? Y fue algo como súper triste, porque pues fue uno de los primeros programas que pues realmente tenía abierto el espacio para estos temas, ¿no? Y pues curiosamente se recibieron como muchos mensajes de personas que, digo, está chistoso que lo nombren, pero aquí sí suma, decían, yo no soy de la comunidad, pero
lamento esta pérdida o no está chido lo que está pasando. O sea, como que sí hay una suerte de comunidad que no nada más es parte de la comunidad LGBT, que creo que sí está contemplando que esto no es justo, que esto no está bien. Entonces eso me esperanza un poco, porque curiosamente casi siempre esa es la banda que está en el privilegio, que esa es la banda que puede tal vez tomar decisiones y posicionarse a favor de, y empezar también como a revertir este daño que se está volviendo a hacer, porque esto se hizo ya desde la conquista, colonia y demás. Entonces, pues vaya, vamos a echarle un poco de esperanza, pero cada quien desde su propia trinchera creo que puede hacer algo, y esa diferencia que puedas hacer me lubrica desde ya. Nada. Alan, antes de que se nos muera de depresión el unicornio, porque además va muriendo así. Aquí soy yo, me representa, porque nunca viene mi muñeca. Por favor, gente, recuérdenme que traiga mi muñeca. Pero mientras me representa y ya. No, ya. Duérmete, chica. No, pues, o sea, yo tengo esperanza, la verdad. Creo que estas semanas, por lo menos lo que ha visibilizado es que sí podemos accionarnos, sí podemos unirnos, ¿no? O sea, creo que ahora sí podemos poner ejemplos muy concretos de en qué momento las personas son discriminadas, ¿no? Y todas, y ya lo vimos con los migrantes, creo que eso puede conectar muy fácilmente con otras poblaciones que a lo mejor no se habían visto discriminadas anteriormente. Entonces, es una nueva era para la diversidad e inclusión, es una nueva era para optimizar nuestros mensajes, para hablarle a poblaciones que no habíamos alcanzado, que no nos escuchaban, y también que nosotros pues nos hemos enquistado también solo hablarnos entre nosotros como comunidad LGBT. Y pues vea, es momento de cambiar un poco el discurso, ampliarlo y accionarnos en contra de pues que es hacer un frente común contra la problemática que estamos teniendo. Así es, tómatelo personal, porque te importa esto. De verdad esto sí nos atraviesa a todo el mundo. Trabajes, no trabajes, seas hijo de papi, hijo de mami, quien sea, no importa, te atraviesa. Entonces, y por favor, como decía Kiko, ten conversaciones. Cuando te llegue el mensaje de la tía que te dice que la DEI es una mierda, explícale qué es la DEI. Así de que por su culpa los incendios, tía. No mames, tía. No mames, tía. Es que faltan hombres blancos en los bomberos. Ah, la puta madre. Faltan. Bueno, besitos en el uyuyuy. Muchas gracias al público, Bye. gracias a la producción. Síganos y sí, denle seguir a nuestro canal. Suscríbase al canal de YouTube. Sí. Síganos en Spotify, pónganos 5 estrellitas. Y pues síganos en nuestras redes sociales. sí. ¿Qué van a Y aparecer? yo soy aquí Bonilla. Es que nos dicen que nos presentemos y se nos olvida. Entonces yo soy Ángel Candia. Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Y esto fue Luz Social. Loop se escribe con V labiodental bebé. Loop Social, el podcast.